Bien, pues yo quiero invitarle a que abra su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y quiero leer del capítulo 2 los 7 primeros versículos, pero me voy a enfocar en los versículos 6 y 7, pero quiero leerlo todo para que podamos entender el contexto de estos versículos. Colosenses 2, versículo 1, dice la palabra del Señor así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En el verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte como lo hemos hecho en esta tarde noche, Señor. En verdad nos gozamos porque tu presencia, Señor, siempre se manifiesta en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y también ahora, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para escuchar y atender a tu palabra en esta noche, Señor. Que tú quieras hablarnos, Señor, háblanos, habla a nuestro ser interior, a nuestro espíritu, y podamos recibir, Señor, la riqueza de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien, pues el tema, ¿verdad?, es arraigados, edificados y confirmados. Quise leer todo el contexto de estos versículos para que veamos, ¿verdad?, el corazón de Pablo al escribir estas palabras, ¿verdad?, a alguien que aún no había visto su rostro, pero que sabía que había, ¿verdad?, Dios hecho una obra tremenda. Si usted lee el primer capítulo, se goza de una manera, ¿verdad?, muy grande de saber que ellos habían recibido la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra verdaderamente de Dios. Y yo veo en estos versículos el sentir de Pablo como el sentir de un pastor, como el sentir de una persona que se interesa por aquellas personas que de alguna manera, ¿verdad?, han venido a los caminos del Señor. Dice el versículo 6, y quiero hablar un poquito acerca de esto. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andar en Él. Los colosenses habían aceptado el evangelio puro, tal como les fue entregado, ¿verdad?, a través de los que les enseñaron. Ahí menciona a uno de los servidores de Pablo llamado Epafras, y él fue el que compartió la palabra. Mire, qué maravilloso es saber que nosotros hemos sido enseñados por gente que verdaderamente conoce la palabra. Estamos viviendo tiempos, amados hermanos, en los cuales hoy, ¿verdad?, se comprueba lo que la palabra de Dios dice, que habiendo comezón de oír el evangelio, se amontonarían hombres perversos hablando sus propias concupiscencias. Lo maravilloso y extraordinario es que nosotros tenemos el privilegio de haber escuchado, y yo doy gracias a Dios por eso, el evangelio puro y santo de Dios, el que me ha hecho permanecer en este camino ya casi por más de 38 años, imagínense. Eso es toda la honra y gloria para nuestro Dios, ¿no cree usted? En este caso, dice el apóstol Pablo: de la manera que habéis recibido al Señor. Hoy en día, yo he escuchado a algunos predicadores a través del internet que dicen que recibir a Cristo no es bíblico, que aceptar a Cristo no es bíblico. Y yo no sé en qué basan ellos, ¿verdad?, estas teorías, estos argumentos, cuando la Biblia dice en Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron a él? Mire, tiene que haber un momento en la vida en la cual nosotros podemos decir: yo recibí al Señor. Yo me acuerdo exactamente el día que yo recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Fue en el mes de octubre, el segundo domingo de 1982. Ya voy a cumplir, ¿qué? ¿Cuántos años? Ya muchos, ¿verdad? Desde el 82, imagínense. Me recuerdo bien. Yo preferí ir a la iglesia cuando me invitaron, ¿verdad?, a escuchar el evangelio, que irme a las fiestas de octubre al Agua Azul. Me acuerdo bien. Yo estaba tan siempre, ¿verdad?, enfocado en las fiestas, en los bailes y todo eso. Pero ese día yo dije: no, este día yo quiero ir a la iglesia. Yo tenía una necesidad interna y fui a la iglesia. Y ese día yo recibí al Señor Jesucristo como el Salvador de mi vida, el que me vino a perdonar mis pecados. Yo recuerdo ese día. Para mí ese día fue el antes y el después. ¿Cuántos tienen el antes y el después? ¿Sabe? Yo he estudiado algunos teólogos que se dicen teólogos, no quiero mencionar nombres, que predican y son unos excelentes maestros de la Biblia, pero en ningún momento en sus biografías se menciona el momento que ellos recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Para ellos no hubo un antes y un después. Para ellos es como agarrar una teología y abrazarla y seguir en ella, y bueno, es lo que creo. ¿Sabe? Yo quedé impresionado hace algunas semanas atrás porque me llegó un artículo donde comprobé, ¿verdad?, que se decía que en Canadá, en el país de Canadá, hay una mujer pastora que tiene un grupo ¿verdad?, grande, una iglesia grande de una denominación, pero es atea. Imagínense, esa mujer es atea, pero es la pastora de una iglesia. Entonces, si es atea, ¿qué está predicando? Bueno, la razón es de que ella creyó mucho tiempo en Jesús, pero con el tiempo dejó de creer. Pero era tan querida por la iglesia que no la quisieron dejar, ¿verdad?, que se fuera cuando le pidieron que tuviera que dejar la congregación. Bueno, el punto ha llegado a que ya ahorita en este tiempo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en lo que hemos aprendido y en lo que estamos. El apóstol Pablo dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, dice, así de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, ellos escuchando, ¿verdad?, a los que vinieron a enseñar, ellos aceptaron, ¿verdad?, a Cristo y recibieron el mensaje. ¿Qué significa aceptar a Cristo, recibir a Cristo? Significa escuchar el evangelio y creer en él. A los que le recibieron, a los que creyeron en él, recibir y creer. Creer, el que cree es que recibió el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el principio. Eso es lo importante en la vida de cada uno de nosotros. Los que reciben a Cristo creen en Cristo. Los que creen en Cristo son los que le reciben. El verbo recibiste se refiere al hecho de que los colosenses, al escuchar la predicación acerca de Cristo, es decir, al llegar a entender la exposición del misterio, acuérdense que está hablando de un misterio donde están escondidos los tesoros, ¿verdad?, de Dios. Dice, a ellos, al entender la exposición del misterio de Dios revelado en Cristo por el evangelio, respondieron positivamente al evangelio, al mensaje del evangelio, y lo abrazaron y lo atesoraron. Fíjese, esto es algo muy importante. ¿Cuánta gente usted conoce que recibió a Cristo en su corazón y no permanece en los caminos del Señor? Yo, mucha gente, muchísima gente. Hace algunos meses, mirando en una publicación allá en los Estados Unidos acerca de Billy Graham, quien murió en el 2018, por ahí por el mes de febrero, fue considerado y es considerado el evangelista que más almas ha llevado a los pies de Cristo, o llevó a los pies de Cristo a través de su ministerio. Un ministerio de aproximadamente 70 años, imagínense, ministerio enfocado a la predicación del evangelio para que las almas se arrepintieran. Yo nunca asistí a un evento de él, físicamente, pero miraba algunos eventos y miles de gentes,
asistían a sus eventos y muchísima gente venía cuando él hacía el llamado a recibir a Cristo. Billy Graham, poco antes de morir, mandó a sus colaboradores a hacer una evaluación, ¿verdad?, acerca del fruto que se produjo a través de su ministerio. O sea, él queriendo saber cuánta gente verdaderamente de las miles, y qué digo miles, de las millones de almas que recibieron a Cristo a través de su ministerio, permanecieron en los caminos del Señor. Él mandó a hacer una evaluación, o sea, no exactamente iban a tener, ¿verdad?, un resultado exacto, pero aproximadamente cuando sus colaboradores terminaron este trabajo, se dieron cuenta que solamente el 20% de todas aquellas almas que en sus cruzadas habían recibido a Cristo como su Salvador, permanecían en los caminos del Señor. Todos los demás, el 80%, nada. ¿Sabe? Eso es algo sorprendente. ¿Cuál es la razón por la cual no permanecieron? ¿Cuál es la razón por la cual ellos no siguieron en los caminos del Señor? Ellos, como resultado o como respuesta a esta encuesta, dijeron: ¿sabe qué? Es que no se les dio el seguimiento a esas almas que se les debería de dar una vez que ellos recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Yo estuve en una cruzada en los Estados Unidos de Luis Palau, y yo recuerdo que esa cruzada pues fui porque fue en Seattle y reunió más de 60,000 gentes en un parque. Y yo recuerdo que yo estuve allí presente y la iglesia la registramos como parte de estar presentes. Entonces, cuando terminó la cruzada, a los pocos días nos llegó la información de personas que habían asistido a esa cruzada, que no eran cristianos, pero habían recibido a Cristo Jesús como su Salvador, para que nosotros como iglesia nos responsabilizáramos en ellos para darles el seguimiento. Bueno, no fueron muchos en mi zona porque Seattle es grande, pero de los que asistieron, nosotros tratamos de ir a ellos y seguirles dando el siguiente paso. Y es a donde me voy a enfocar esto. ¿Cómo podemos nosotros permanecer y andar en Él? Porque Pablo dice: así como recibieron al Señor Jesucristo, andar en Él. La palabra andar en Él significa permanecer en Él, caminar con Él, tener comunión con Él. No solamente es aceptar a Cristo como aquellos que lo recibieron y ahí se quedaron. Recibir a Cristo es nuestra vida, ¿verdad?, centrada en Él. Recibir a Cristo es dejar que Cristo verdaderamente reine en nuestra vida. Muchos decimos que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen Cristo vive en mí? En verdad Cristo vive en ti, entonces Él reina en tu vida. Esa es una de las cosas que nosotros confesamos, ¿verdad?, que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, entonces tiene que haber un proceso, un crecimiento en nuestras vidas. Esto a lo que se refiere el apóstol Pablo. Solo nosotros, los que hemos creído, ¿verdad?, y recibimos a Cristo y permanecemos en Él, vamos hacia adelante, vamos creciendo cada día. No nos vamos a quedar solamente con el hecho de haberlo aceptado y recibido. No, yo ya acepté a Cristo. Mucha gente dice: yo ya acepté a Cristo y voy a la iglesia. ¿Pero qué? O sea, el aceptar a Cristo es el principio de nuestra vida cristiana. Es el principio de nuestra relación con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solamente es: ya acepté a Cristo. A veces nosotros estamos orando por nuestros familiares: ay, ojalá y acepte a Cristo, ay, ojalá acepte a Cristo. Y luego lo invitamos a la iglesia porque viene un predicador invitado, se emocionó, ¿verdad?, y levanta la mano y hace la oración, ¿verdad?, del pecador y dice: yo quiero aceptar a Cristo, y lo acepta. Y ya nosotros, ¿verdad?, empezamos a brincar y a decir: wow, hay fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Sí es cierto, hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente, pero ese es el principio. Es el inicio apenas. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, seguir trabajando con ellos. Mire, el apóstol Pablo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Y luego dice el verso 7: arraigados, sobreedificados y confirmados. Son tres cosas muy importantes en la vida de un creyente, hermano. Son tres cosas muy importantes las cuales yo quiero compartir con usted.
¿Qué significa o qué quiere decir la palabra arraigados? Bueno, la palabra arraigados viene de una palabra griega que quiere decir echar raíz. Echar raíz. Así significa, quiere decir esa palabra. Echar raíz. Echar raíz. Eso significa. Un ejemplo de cómo una persona puede estar arraigada nos lo da el Salmo número 1. Vaya conmigo al Salmo 1. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 1. Versículo 1, voy a leer del versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire lo que dice el verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este salmo nos da un ejemplo de cómo podemos estar arraigados, echar raíces. ¿En dónde tenemos que echar raíces? La palabra de Dios, amados hermanos. Estamos echar raíces. ¿Sabe que el árbol, entre más profunda sea la raíz, más fuerte será? Más fuerte será. Usted se ha dado cuenta por qué las palmeras, en las costas, cuando hay huracanes, cuando hay ciclones, no se salen de su lugar, simplemente se doblan. ¿Se sabe por qué? Por la raíz que tienen, por las raíces que tienen tan profundas. Yo he visto allá en Seattle, como es costa, a veces hacen viento, no ha llegado huracanes ni vientos así fuertes, pero he visto ¿verdad? Vientos fuertes, ¿verdad? 50 millas por hora, que quizás, ¿verdad? No tan fuertes, pero hemos visto que árboles se salen con todo y raíces, unos árboles tremendos, grandes, y los vemos caídos así sobre la carretera, sobre la calle. Decimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo ese arbolote tan grande se pudo arrancar con tan poco viento? Pues es que no tienen raíces, es que como no están arraigados, ¿verdad? Con raíces que los puedan sostener, pues son fáciles de mover y de sacar. Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribe arraigados, eso está tratando de decir: echemos raíces profundas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Como dice el Salmo, porque estará plantado junto a corrientes de agua. Es estar plantados junto a corriente de agua, pues eso significa que tenemos una fuente inagotable de nutrición cada día, que nos va a estar sustentando la palabra de Dios. Eso también dice: y dará su fruto. ¿Qué significa dará su fruto? Pues se mostrará en su vida verdaderamente que Cristo vive en él. El fruto, el carácter del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Sí o no? Dará su fruto, se verá inmediatamente. Cuando una persona, mire, yo lo he notado. Yo conozco gente que tiene 15, 20 años en el Evangelio y son bien fluctuantes. Son bien fluctuantes en su vida cristiana, en su fe. Se nota. Y tienen años en el Evangelio, pero he notado que ha llegado gente nueva al Evangelio, inmediatamente se mete a la palabra y empieza a echar raíces. Inmediatamente vemos el fruto de la madurez, del crecimiento. Se nota en el carácter, en la vida de una persona. No es el simple hecho de decir soy cristiano, ¿verdad? Jesús dijo algo muy importante: por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis por su carácter, que se ve que están arraigados en la palabra de Dios, que cuando están, ¿verdad?, en situaciones difíciles, no importa nada, porque están arraigados. Mire, dice, su hoja no cae. ¿Qué significa? Su vida espiritual es estable. Una persona arraigada, hermano, una persona que recibió a Cristo y se mete a la palabra y empieza a echar raíces. Mire, quiero decirle algo, y no lo digo para vanagloriarme, pero Dios puso esto en mi corazón. Cuando yo me convertí al Evangelio, a los 7 meses de haberme convertido, me fui a vivir a la iglesia, me metí de tiempo completo. Y no como ministro, porque no era nada, no sabía.
Yo le dije al pastor, ¿sabe que yo quiero vivir aquí en la iglesia? ¿Me da permiso? Quiero estudiar la Biblia, me quiero meter a escudriñar la palabra. Y él me dijo, sí, ir ahí un cuarto, arréglalo. Y ahí lo arreglé, un cuarto. Y me fui a vivir ahí. No era ningún ministro, o sea, el pastor no me dijo, vente a trabajar conmigo. Yo fui. Y sabe, yo dije, todo este año me voy a dedicar a estudiar la Biblia. Me voy a dedicar. Y me metí a estudiar la palabra de Dios. Y ahí estaba. Hasta me di cuenta que estaba en una iglesia que no estaba llevando bien la palabra, imagínense. Créame. Fue en ese tiempo que después yo vine a hablar con el pastor Chuy Olivares y bueno, ahí fue otro asunto, ¿no? Pero ya Chuy me dijo, no, mira, sigue adelante, Dios te va a seguir guiando. Y bueno, ese año, hermano, mire, pues yo tenía 21 años. Ese año, pues estaba joven y había muchos jóvenes en la iglesia. Y se me acercaban los jóvenes y me decían, oye, ¿cuál de las hermanas te gusta? Y yo le decía, no, mira, yo no vine a buscar a ninguna hermana. Si de eso vengo huyendo del mundo. Le dije, no, yo vengo a buscar de Dios, vengo a buscar su palabra. Porque en la iglesia hay mucha gente que quiere verdaderamente buscar de Dios y otra gente que no quiere buscar de Dios. Y sabe, yo le decía a todos, ¿sabes qué? No, yo quiero buscar de Dios, yo vine a buscar de Dios, yo quiero conocerlo, quiero conocer su palabra. A eso vine, para eso estoy aquí. Y mire, en verdad, créamelo. Bueno, así de carrilla los hermanos me decían Nicomemo, porque decía que era muy religioso, porque yo estaba buscando de Dios. Nicomemo, ya usted sabe, ¿no? Nicodemo. Y yo decía, bueno, dígame lo que quiera, pero yo quería conocer de Dios. ¿Sabe? Eso me ayudó a mí. Eso me ayudó a mí, porque yo puse un buen fundamento desde el momento en que me convertí, desde el momento en que acepté a Cristo como mi Salvador. Me metí a la palabra de Dios, eché raíces. Y esas raíces que yo eché desde el principio, hermano, me han sostenido todo este tiempo, todos estos 38 años en el Evangelio. Yo he visto muchas cosas, he sufrido muchas cosas, pero ¿sabe qué? Es la palabra de Dios la que nos va a sostener siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y es donde nos debemos de arraigar, hermano, en la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, arraigados, echen raíces. Si usted se da cuenta, Pablo estaba preocupado, no los había visto. En el verso 4 dice, esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, había una razón por la cual Pablo les decía, no solamente reciban a Cristo y anden en Él, sino pongan raíces en sus vidas, en la palabra de Dios. Y está, a lo mejor cuando le decimos eche raíz, usted dice, no, ¿a poco quieren que vaya al instituto bíblico? No es necesario, hermano. El instituto bíblico capacita a aquellos que tienen algún llamado para el servicio de Dios. Pero cada creyente, cada cristiano tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios, ¿sí o no? Y de echar raíces en esa palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra te pueda sostener en algún momento. O más bien en todo momento, por no decirlo así. Ahora que leo y digo, híjole, si hubiéramos trabajado con todas las almas que en el ministerio de Billy Graham, ¿verdad? Se ganaron en aquel tiempo, millones de cristianos tendríamos, y cristianos estables. No podremos, hermano, fíjese bien, pasar al siguiente paso. El siguiente paso que Pablo les dice es sobre edificados. Me gusta mucho esa frase, sobre edificados. Pero no podemos edificar si no estamos arraigados, ¿verdad? O fundamentados en la palabra de Dios. O sea, no podemos. Yo creo que Pablo lo escribió con entendimiento, con una revelación del Espíritu Santo, de decirles, así como recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él, pero primero echen raíces. Una vez que echamos las raíces, hermano, entonces empezamos a ser sobreedificados. ¿Qué significa la palabra sobreedificados en este versículo? Viene del griego, que significa construir sobre. Construir sobre. O sea, ¿sobre qué? Sobre un fundamento. ¿Sobre cuál fundamento? Bueno, la palabra de Dios, que es nuestro alimento, nos dice que el fundamento de nuestra fe es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es el Señor. Pero vaya a Efesios capítulo 2, por favor, y leamos este versículo, sobre edificados. Voy a leer solamente Efesios 2:20. Dice la palabra, dice así:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está el apóstol Pablo dando la indicación en que debemos ser edificados. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero ante todo sabiendo que la principal piedra del fundamento del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjense, ¿qué significa edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué significa? Significa que nosotros como iglesia, mis amados hermanos, siendo como un edificio que se está, cada día Pedro lo menciona así, que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Unidos a un edificio. O sea, que nosotros como iglesia y como edificio que se está levantando, no se levanta sobre ideas de hombres, sino de la palabra de Dios. ¿Qué significa apóstoles y profetas? Pues habla precisamente acerca de lo que escribieron los profetas, Isaías, Jeremías, Joel, todos los profetas y los apóstoles en sus cartas. O sea, está hablando totalmente de la palabra de Dios. Es el fundamento. Es la palabra de Dios donde nosotros vamos a recibir, ¿verdad? La enseñanza para ir edificando nuestra vida. ¿Cómo puedes edificar tu matrimonio? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú, ¿verdad?, tener la sabiduría y el entendimiento para poder, ¿verdad?, enseñar a tus hijos? Con la palabra de Dios. Siempre, mi amado hermano, la palabra de Dios está por encima de cualquier libro que pueda enseñarnos las cosas de la vida. Mire, yo siempre que la gente me pregunta, me dice, oiga, pastor, recomiéndeme un buen libro para el matrimonio. Le digo, pues te voy a recomendar algunas cartas del apóstol Pablo para que tú lo entiendas. Algunos pasajes de la Biblia, porque si yo te recomiendo un libro, lo que tú vas a agarrar va a ser la idea del escritor del libro. Y siempre es así. Ahora, si tú tomas la palabra de Dios como tu guía de enseñanza en cualquier área de tu vida para edificar, la vas a agarrar del autor mismo, el que escribió o el que dio este libro para nosotros. ¿De quién vendrá la enseñanza? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Es el mejor libro que podemos nosotros, hermano, utilizar para edificar nuestras vidas en cualquier área de nuestras vidas. Mire, yo no crecí con un padre, con el ejemplo de un padre terrenal. No crecí porque mi papá abandonó a mi mamá cuando yo era un bebé. Yo nunca tuve la imagen de un padre. Mucho menos tuve el ejemplo de mi padre, cómo trató a mi mamá. Me imaginé que a lo mejor no se trataron bien, por eso se separaron, no sé. Nunca tuve un ejemplo de dónde tomar. ¿Sabe? Yo era desde niño, yo pensé, y era mi idea, es que yo nunca me voy a casar. ¿Para qué? Nunca voy a casar. Y tenía un concepto erróneo de todas las cosas por lo que yo había vivido, porque no tenía ejemplos de los cuales yo pudiera apoyarme para realizar mi vida, para crecer. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo conocí al Señor y empecé a leer acerca de la palabra y entender de qué manera, ¿no?, o cómo un padre debe de ser con su hijo, viendo de ejemplo la palabra de Dios, cómo el Padre, nuestro Padre Celestial nos trata, y no solamente como padre, sino como esposo, cómo trata a la esposa, a la iglesia que somos nosotros. ¿Sabe qué? Aprendí ahí. Yo dije, qué mejor ejemplo que aprender de mi Padre Celestial. Qué mejor ejemplo que yo pueda, ¿verdad?, crecer y edificar mi vida con los fundamentos de la palabra. ¿Sabe? Todo eso me ha ayudado en mi vida. Todo eso me ha ayudado. ¿Por qué? Porque en la Biblia yo encuentro, en la palabra de Dios yo encuentro todo lo necesario y suficiente para edificar mi vida en el buen fundamento que es Cristo Jesús. Yo no sé en qué edificas tu vida.
¿O cómo estás edificando tu vida? Acuérdense que el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice: mire cómo cada uno de ustedes, cómo edifica su vida, cómo está edificando su vida. Necesitamos ver cómo estamos edificando nuestra vida. Si estamos arraigados con buenas raíces en la palabra del Señor, hermano, tenemos un buen fundamento. Y sigamos por ese camino. Sigamos caminando y edificándonos a través de la palabra de Dios. A veces buscamos, ¿verdad?, por afuera. Y yo no digo que sea malo, pero tenemos que tener cuidado. No todo lo que oímos, ¿verdad?, es la verdad. Tenemos que escudriñar la palabra para saber si es la verdad. Tenemos que estar seguros que es de Dios. Mire, a mí me gusta mucho un versículo que dice, ¿verdad?, todo nos es lícito, pero no todo, ¿qué dice?, nos conviene. ¿Y cómo sabemos qué es lo que nos conviene y no nos conviene? Pues eso, ¿sabe cómo? Con la palabra. Sabemos qué es lo que nos conviene, ¿sí o no? Usted imagínese que alguien viene y le diga a usted: oye, ¿qué crees? ¿Qué opinas tú de mi situación? ¿Qué me conviene? O tú mismo vayas con alguien: oye, ¿qué crees? A ver, tú dame tu consejo. Sí. No, nosotros como cristianos tenemos que acudir a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseña qué nos conviene. Y eso es edificar nuestras vidas sobre un buen fundamento que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, la Biblia dice: las pláticas vanas corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Eso es sabiduría. La Biblia dice: no te juntes con necios, júntate con sabios. ¿Por qué? Porque sabio serás. ¿Sí o no dice la Biblia así? Sí, la Biblia es suficiente para nosotros como para ir edificando nuestra vida. La iglesia no está edificada en la filosofía humana, en argumentos humanos. Mire, cuando las iglesias se convierten en iglesias que dicen: nosotros solamente tenemos la verdad y aquí en la iglesia se hace todo esto, mire, usted está enfrente de una secta, de alguien que verdaderamente está enseñando algo que es incorrecto. Porque la verdad es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra. Por eso es que la iglesia está fundada, está, ¿verdad?, siendo edificada con la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algo muy importante. Entonces, teniendo como fundamento principal a nuestro Señor Jesucristo, estamos edificando, ¿verdad?, o siendo sobreedificados sobre su palabra. Dice: la vida del creyente se compara, Jesús la comparó con una casa. Yo sé que usted sabe, ¿verdad?, este versículo, pero quiero que lo lea en Mateo 7:24. ¿Por qué lo comparó con una casa? Porque Jesús sabía la construcción de una casa. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad? Usted sabe que después dice también, ¿verdad?, el que oye mi palabra y no la hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y bueno, vinieron los vientos y destruyeron aquella casa. Pero el punto es este: una casa, ¿verdad?, puede estar lo más fuerte y lo más sólida por la profundidad de sus cimientos. Dice, yo tuve el tiempo en Estados Unidos, cuando trabajé en lo secular, yo trabajé con unos constructores que hacían residencias ahí en el área de Seattle, unos iraníes. Y yo no era ni arquitecto, ni constructor, ni nada. Yo no sabía nada. ¿Sabe para qué me contrataron esos iraníes? Simple y sencillamente para hacer los ojos de ellos en las construcciones, porque ellos no querían andar ahí con todos los trabajadores. Ellos tenían mucho dinero y hacían otras cosas. Cuando me dijeron, mira, que te queremos para que tú seas nuestros ojos. Entonces yo, como era el que veía, yo veía cómo comenzaban las casas desde que era el terreno, ¿verdad? Yo veía, porque yo estaba ahí presente cuando llegaban los excavadores a sacar la tierra,
a meter ¿verdad?, los cuadros para formar los cimientos para las casas que se iban a levantar. Y yo miraba todo eso, hasta terminar las casas estaba yo ahí, hasta que las vendían. Y vi muchas casas construir, pero llegó una casa, me llamó mucho la atención una casa donde les costó trabajo escarbar para poder el fundamento con cemento, porque había muchas rocas. Entonces cuando empezaron a escarbar las máquinas, yo le pregunté al que estaba ahí, oiga, aquí va a ser bien difícil, ¿no? O sea, que puedan edificar la casa. No, dice, aquí es donde va a quedar más fuerte la casa, dice, por las rocas que tiene como fundamento. Las vamos a usar. ¿Cuántos saben que la roca de nuestra vida es Cristo? Entre más fuerte sea el fundamento, nuestra vida va a ser más estable, ¿sí o no? Mira lo que dijo Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero fíjese que dice, oye y hace. Oye y hace. Muchos oyen la palabra de Dios y no la hacen. Muchos de ustedes aquí, mire, ustedes están, hermano, la verdad son privilegiados por el alimento espiritual que aquí se les da, la verdad, por la palabra de Dios, por los pastores, los maestros, los que enseñan, el instituto que tienen aquí es impresionante, por la palabra. Pero mire, aun cuando tengamos ese nivel de palabra, de conocimiento, pero si no lo hacemos, ¿de qué te va a servir? De nada, de nada. Jesús dijo claramente, el que oye mi palabra y las hace. No solamente oidores, dijo Santiago, sino hacedores de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos que tienen 15, 20 años en la iglesia, oyen la palabra domingo a domingo, jueves a jueves, cada día de reunión, pero no la hacen. Por eso no hay crecimiento en sus vidas, por eso no se nota la madurez que debe de haber después de tanto tiempo. ¿Se acuerda que el escritor de Hebreos dice, después de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros, voy a tenerles que dar otra vez la lechita? Porque no han crecido, porque se han hecho tardos, dice el escritor de Hebreos, se han hecho tardos para oír. Y esa palabra por ahí, se han hecho tardos para obedecer la palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante. Usted puede llegar aquí un domingo o un día de reunión y decir, qué tremenda palabra, qué bendición, ¿verdad? Dios me habló y yo oí su voz. Pero se va para allá a su casa, se va donde quiera y se le olvida, de nada le sirvió. Discúlpeme, usted no va a crecer. No va a crecer. Y no le eche la culpa a los maestros, no le eche la culpa a los que le enseñan, porque ellos no tienen la culpa. La culpa la tiene uno por no hacer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Judas tuvo el mejor maestro y se perdió. ¿Sí o no? El verdadero creyente oye y pone en obra la palabra de Dios. Ese es el hombre prudente que edifica su casa, su vida, sobre un fundamento sólido. Está sobreedificando su vida en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, que es lo más poderoso que podemos tener, hermano. Cuando vengan los problemas, cuando venga la lluvia, los vientos, las tempestades, así como esas palmeras que tienen raíces, te podrán doblar, pero no te podrán hacer caer. ¿Cuántos dicen amén? No os podrán. Ahí está. Esa es la bendición, ¿no? Imagínense, si yo me hubiera movido por lo que vi, por lo que escuché, por lo que experimenté aún en mi vida, ¿no? Mi mirada siempre estuvo y está puesta en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de mi fe, mis amados hermanos. El apóstol Pablo dice la tercera cosa, confirmados. ¿Qué significa o qué quiere decir la palabra confirmados? En el griego significa estabilizar, afirmar. También quiere decir estable o seguro.
Fíjese cómo el proceso de aceptar a Cristo, echar raíces, edificar tu vida sobre la palabra de Dios, te confirma. Te confirma. El día de ayer estuve yo con unos amigos de la infancia que no son cristianos y ellos se sorprenden. Y me dice, oye, ¿todavía sigues ahí en la iglesia? Pues claro, claro, pues es hasta que Cristo venga. Ahí está mi vida en Cristo, edificada. No, ¿y sabes qué? Dice la verdad, te respeto. No, ¿y qué esperan ustedes para iniciar su vida con Cristo? La puerta está abierta mientras tengan esperanza y me da oportunidad de evangelizar a la gente. Pero ¿sabe qué? Te confirma la palabra de Dios. Te hace ser una persona estable, no inestable. O sea, ¿conoce gente inestable? Gente de doble ánimo, como dice Santiago. Un día vienen a la iglesia y luego ya no vienen, luego vienen, no vienen. ¿Sabe? Esta es una de las cosas que estoy viendo en este tiempo, que me estoy dando cuenta, que muchos que iban a la iglesia, nosotros teníamos una iglesia grande, sí, y tenemos mucha gente que ya no va, o sea, que tenemos la oportunidad de reunirnos, de reunir un grupo, pero ni se presentan, ni hablan por querer llegar, ni se inquietan para ir a la iglesia. Y yo pienso, digo, verdaderamente no estaban fundados en la roca, no estaban arraigados en la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con estos cristianos? ¿Qué está pasando con esta gente que hoy en día ya no está, no va? Y lo toma todo esto como excusa, ¿sabe? A los verdaderos creyentes, todo esto que está sucediendo nos está ayudando para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Para afirmarnos más en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor viene pronto, ¿sí o no? Y eso nos anima, ¿no? Vamos a seguir adelante, vamos a continuar, ¿verdad? Pero no todos, no todos. No se estabilizaron. No podemos crecer, mis amados hermanos, si en nuestro conocimiento de Él ignoramos lo que Dios ha revelado acerca de la palabra. O sea, cuando nosotros conocemos lo que Dios dice en su palabra, hermano, viene un crecimiento, anhelamos más. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, yo nada más tengo algo en mi corazón y eso es lo que yo quiero, conocerlo cada día más y más? Eso es lo que me he propuesto, cada día conocerlo. ¿Para qué? Para llegar a ser semejante a Él, ¿verdad? Pero no en el sentido como de vanagloria, decir, yo soy como Cristo. No, por eso él agrega, dice, semejante a Él, aún en su muerte. ¿Por qué no morir como Él? ¿Verdad? Dar mi vida por Él. Pero su anhelo era conocerlo cada día más. Ahora, si él conocía la ley, la escritura, era un tremendo maestro, alguien que había sido instruido por un gran maestro, pero él quería conocer más a su Señor, al Señor Jesucristo. Ese debe de ser el anhelo nuestro, ¿no cree usted, hermanos? Cada día, para afirmarnos más en Él, para que no nos dejemos mover, como dice 2 Tesalonicenses 2:2, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, cualquier viento de doctrina viene y nos sacude, pero cuando nosotros estamos seguros y estamos estables en la palabra del Señor, nada nos moverá. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos moverá. Seremos cristianos estables, hermano. No como los Gálatas, ¿verdad? No como los Gálatas que, habiendo recibido el evangelio puro, verdadero, de repente empezaron a abrazar otras ideas, ¿verdad? Las ideas de los hebreos judaicas. Y Pablo les tuvo que hablar y decirles, Gálatas insensatos, que no estaban estables. Hay mucho cristiano inestable, hermano. Pero el problema está en lo que hemos compartido ahorita. Primeramente recibimos a Cristo, echamos raíces, edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Mire, lo voy a ser sincero, ¿no? Hay mucha gente que nos llama y nos pregunta y nos dice, oiga, ¿ustedes son casa de oración de allá de con el pastor Chuy Olivares? Siempre. Yo sé que Chuy sabe esto, ¿no? Y la mayoría de la gente piensa que porque somos casa de oración por Chuy Olivares es lo suficiente. Pero sabe, yo siempre les he dicho, mire, pastor Chuy Olivares es un hombre de Dios.
Es un hombre que Dios ha usado enormemente. Es mi pastor, ¿verdad? Me ha edificado por 30 y tantos años, pero él no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y si usted viene a buscar al pastor Chuy Olivares en el púlpito, no lo va a encontrar, porque él está en Casa de Oración Guadalajara. Allá está. ¿Sabe? Porque hay mucha gente en verdad que pone su mirada en el hombre. Y nuestra mirada tiene que estar ¿en quién? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El pastor es un excelente maestro, excelente. Un hombre de Dios, ¿verdad? Que, imagínense si no lo voy a conocer. Él me casó. Él puso sus manos cuando me casé. Pero sabemos nosotros como cristianos que nuestra vida no depende de un hombre. Nuestra vida depende y está estable y segura en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Pablo decía. Porque muchos, acuérdense que muchos tenían en aquel tiempo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de ese, y empezaban a tener así sus favoritos. No. ¿Saben qué? Nosotros solamente somos servidores, colaboradores, y la cabeza, el principal fundamento se llama Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Denle un aplauso al Señor. No cree que Él se lo merece, porque Él es el fundamento de nuestra vida. Cuando somos, hermano, arraigados, sobreedificados y confirmados, estamos estables, hermano, viene el fruto, dice abundando. En el verso 7 de Colosenses 2:7 dice abundando en acciones de gracia. Viene el testimonio. No necesitas decir que eres cristiano, no necesitas presentar tus credenciales y decir, mira, yo soy cristiano, mira, cree en mí. No. El fruto se da por sí solo, se demuestra. Por eso Pablo dice abundando en acciones de gracias. Dice la gracia de Dios que tan ricamente había bendecido a los hermanos en Colosas por la predicación del evangelio que los salvó y por toda la enseñanza que ellos recibieron, ¿verdad? Y tomaron para sí mismo, empezaron a abundar en acciones de gracias. Empezaron a dar fruto, empezaron a mostrar verdaderamente que son cristianos. Yo no me voy ya con la finta de una persona que diga yo soy cristiano. La verdad, créanme lo que no. Ni yo mismo digo soy cristiano a veces. La verdad, no digo mira, soy cristiano. No, yo no digo nada. Nada más actúo como debo de actuar. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú digas lo que eres no garantiza lo que eres. Necesitas vivirlo. Por tus frutos se conocerán verdaderamente. El hecho de que tú vengas aquí a una iglesia cristiana no te hace un cristiano, no. Cuando eres un cristiano es porque verdaderamente estás siguiendo a tu maestro, a tu Señor, a Cristo Jesús. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo y hacedor de sus enseñanzas. Y no solamente eso, sino alguien que proclama también las enseñanzas de su maestro. Eso es lo que nos lleva, mis amados hermanos. Eso es lo que Dios quiere a través de nuestra vida. No quiere que nos quedemos estancados en cierta área de nuestra vida. Pablo decía, sigamos creciendo. Sigamos creciendo. Pablo lo entendió de una manera clara cuando escribió a los Efesios. Quiero que vaya ahí el libro de Efesios, por favor, para ir cerrando. En Efesios capítulo 4. Voy a leer el verso 12 en adelante. Dice, el verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 dones del ministerio. Versículo 11 dice, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para nosotros la iglesia. En el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, casi todas las enseñanzas de Pablo
están relacionadas con el crecimiento del cristiano. Todas. Cualquier pasaje que usted lea de Pablo siempre está apuntando hacia el crecimiento del creyente, a que no se quedaran estables en un solo lugar. Aquí habla acerca de los dones del ministerio que el Señor dio a la iglesia para edificarnos, para crecer. Pablo veía esto como ese edificio para irnos edificando, para irnos construyendo, para que nosotros, fíjese hermano, para que nosotros creciéramos cada día como Él quería, ¿verdad? Llegar a ser semejante a Él. Él dice aquí, para que nosotros, ¿verdad?, lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, o sea, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Alcanzar, crecer espiritualmente, hasta alcanzar la plenitud. Pero necesitamos avanzar en los procesos de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tienes en el Evangelio, no sé cuánto tiempo tienes que recibiste al Señor, no sé en qué área te quedaste, en qué nivel de tu vida te quedaste, si te estancaste o sigues creciendo. Si estás creciendo y cada día te está siendo edificado en su palabra, déjame decirte que vas por buen camino. La palabra de Dios cumplirá su propósito en tu vida. La meta es llegar a la estatura, mis amados hermanos, a un crecimiento espiritual. Fíjense, la vida del cristiano, dice el libro de Proverbios, que el camino, ¿verdad?, dice que el camino del justo, ¿verdad?, es para arriba, ¿verdad?, va en ascenso cada día, paso a paso. Es como la luz de la aurora que va en aumento, dice. Es la vida del cristiano. ¿Cuántos cristianos hay en día hoy estancados en las iglesias? Pero eso sí dicen, yo ya acepté a Cristo. Qué bueno. Qué bueno. Aceptaste a Cristo, pero sigues amistando con el mundo. Sigues caminando como el mundo. Estás echando raíces, no en la palabra, sino en el mundo. Estás como la mujer de Lot, que su vida estaba edificada en Sodoma, no quería dejarla. Es el peligro, mis amados hermanos. Pues Pablo, con el corazón de un pastor, dice: yo no los he visto a ustedes, pero sé, ¿verdad?, que ustedes, así como recibieron al Señor, sigan en Él, crezcamos en todo, dice la palabra. Hay una plenitud en Cristo, una medida de esa plenitud dada a través de la palabra de Dios, hermano. Es a través de la palabra que crecemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo, verdad? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. ¿Cómo? Con su palabra, simple y sencillamente. Necesitamos crecer, amados hermanos. Yo sé y estoy convencido que nunca alcanzaremos la perfección hasta que no lleguemos al cielo con el Señor. Pero sí hay un crecimiento cada día, hermanos. Y ese crecimiento va paso a paso. Yo espero en Dios que verdaderamente nuestra fe esté bien arraigada, nuestra vida esté bien edificada y vivamos una vida estable y segura. Amén, hermanos. Yo quiero dejar esto en tu corazón en esta noche. Que la palabra del Señor sea, hermano, lo que nosotros necesitamos única y sencillamente para desarrollar todo este proceso. No hay más, no hay más. Créanme, mire, a mí me gustaba mucho la literatura, libros, y leía libros, y sigo leyendo, ¿no? Pero ya no como antes. Además, tengo libros que ni he desenvuelto, porque digo, ¿para qué? Pues aquí está la Biblia. Prefiero dedicar tiempo a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo le doy un consejo. Si usted quiere un buen libro, leer un buen libro, lea los 66 libros que están aquí. Eso le van a edificar más que cualquier otro libro. Amén, hermanos. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra, por tu palabra, Señor, que es nuestro sustento, nuestro alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. En esta noche, Señor, gracias por permitirme compartir la palabra, Señor. Yo sé que tu palabra es
es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. No, yo estoy seguro que no. Siempre, siempre cumplirá, Señor, el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, y la envías. Veremos el fruto, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, veremos grandes resultados, Señor. Señor, no queremos ser una generación como aquellas generaciones a las cuales se les sembró la palabra en las cruzadas, en las campañas de este gran evangelista, Señor, pero que tristemente los resultados, Señor, fueron muy pocos. Queremos ver, Señor, que en estos tiempos tu palabra, Señor, verdaderamente permanezca en los corazones de aquellos que son sembradas y produzcan fruto, Señor, y un fruto que permanezca. Señor, yo oro para que esta palabra, Señor, toque cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, que solamente se conformó con entregarle su vida a Jesús, reconocerlo como su Salvador, Señor, pues ya le hablaste en esta noche que hay que seguir adelante. Hay que ir avanzando cada día. No podemos quedarnos estancados, a no ser que queramos, pero yo sé que no, Señor. Nuestro deseo es seguir creciendo cada día y afirmarnos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da la convicción de que somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos.